Hola, bienvenido a un nuevo video de PixoGuías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a ver un resumen de los reactivos que proyectamos en el video original llamado Guía Ceneval Egel Plus 100 reactivos explicados para la guía de comercio negocios internacionales. En este video vamos a ver solamente los reactivos explicados del área del título que indica el video, de tal forma que podrías ver este video con pausas y solamente del área que te interesa y fragmentado. Desde luego el temario oficial es el que puedes ver en la pantalla en este momento y los reactivos están formulados y son recopilaciones reales de textos que han venido en exámenes previos. La guía de texto, recuerda, la puedes ver en el video que se llama Guía Ceneval Egel Plus Comercio Negocios Internacionales más 65 reactivos. Con este video justamente estamos intentando aumentar los reactivos hasta 100 para que puedas ver más o menos cómo son. Recuerda, los reactivos tienen estos formatos y prácticamente el material es PDF digital, se puede ver en estos dispositivos, se puede imprimir y hay varias versiones como las que puedes ver. Obviamente la versión que aquí se indica es 2025 porque este video se hizo en 2025, pero no importa el año en el que estés viendo este video, la guía para el momento en el que estés viendo el video ya estará actualizada 2026, 27, etc. Entonces no hay ningún problema. Recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada, porque no podemos hacer todos los años un video de cada guía. Entonces estas son nuestras redes sociales por si deseas comunicarte con nosotros y en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestra tienda en línea. Entonces recuerda, aquí hay algunos testimonios que puedes leer con calma sobre esta guía en particular. Entonces, sin más, comencemos a revisar únicamente los reactivos del área del título que pudiste ver al darle clic a este video. Revisemos ahora los reactivos del área 1, negocios y mercadotecnia internacional, con el formato de cuestionamiento directo. En este caso, recuerda que para fines de este video, en la parte superior izquierda del reactivo indicamos la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo. Por ejemplo, en este reactivo tenemos justamente el texto, la pregunta y posteriormente la respuesta y la justificación. Entonces prácticamente esa es la metodología que vamos a seguir en el video y junto con el video anterior ya tendrás en total más de 100 ejemplos de reactivos sobre cómo puede venir el examen, cuáles son los planteamientos y sobre todo que te funcionen para que en el caso de que estés interesado en alguna guía puedas sobre todo mostrarte con confianza y veas que el material tiene la misma dificultad. Entonces iniciamos. Reactivo de la subárea 1.2 Generación de negocios con el tema Estrategias de entrada a mercados internacionales. Una empresa mexicana dedicada a la producción de suplementos alimenticios con certificación orgánica busca expandirse al mercado europeo. Ante la necesidad de minimizar costos fijos y evitar la exposición a barreras arancelares elevadas, opta por comercializar sus productos a través de una firme distribuidora con sede en España, la cual se encarga de la logística, almacenamiento y facturación. Considerando la tipología de estrategias de internacionalización, ¿qué método está utilizando la empresa mexicana para ingresar al mercado europeo? A. Exportación indirecta mediante un trading company, evitando costos de establecimiento. B. Joint venture, con integración vertical para optimizar la cadena de suministro. C. Licenciamiento de marca bajo el esquema de royalties fijos y variables. Respuesta A. Exportación indirecta mediante un trading company, evitando costos de establecimiento. La justificación es que la exportación indirecta a través de un trading company permite a la empresa ingresar a mercados extranjeros sin necesidad de inversión en infraestructura propia, transfiriendo la responsabilidad de distribución, comercialización y cumplimiento normativo al intermediario. Esto reduce el exposure a costos como el impuesto al valor añadido o IVA del 21% en España y evita costos de establecimiento como la constitución de una filial que en la Unión Europea puede ascender a los 50.000 euros en capital social. Entonces, el joint venture implica una inversión conjunta con otro actor, lo que no ocurre en este caso. Entonces, por otro lado, el licenciamiento es un acuerdo para el uso de propiedad intelectual aplicable a marcas o patentes, pero no a la venta directa de productos. Y bueno, desde luego, este reactivo pues, se puede responder con base en las referencias bibliográficas oficiales. Por ejemplo, este es de Daniels, Negocios Internacionales, que es uno de los libros que Ceneval propone para la resolución del temario. En este caso, siguiente reactivo. Subárea 1.2 Generación de negocios, tema Cálculo de factibilidad para la creación de negocios. Es muy importante que sobre todo pongas mucha atención en este video sobre los cálculos. Vamos a ver esto más en el área 2, pero algo que nos han preguntado mucho cuando preguntan sobre esta guía es si vienen cálculos y la respuesta es que sí.
solamente hay que saber qué tipo de cálculos y pues en la guía ya están obviamente indicados, tal como vas a poder ver a lo largo de este video. Dice así: una empresa mexicana exportadora de aguacates desea ingresar al mercado canadiense y ha proyectado vender 50 toneladas mensuales. El costo de producción por tonelada en México es de 28,000 pesos, mientras que los costos logísticos, transporte, almacenaje, certificaciones y distribución ascienden a 12,500 pesos por tonelada. El precio de venta en Canadá es de 2.8 dólares canadienses por kilogramo, con un tipo de cambio de 13.2 pesos mexicanos por dólar canadiense. Con base en estos datos, ¿cuál sería el margen de ganancia por tonelada exportada? A, 3,600 pesos mexicanos, B, 4,000 o C, 4,200. Respuesta C, 4,200. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bien, pues dice así. Para determinar el margen de ganancia por tonelada exportada, calculamos los ingresos y restamos los costos. Entonces, la conversión de precio de venta por tonelada es precio de venta por kilogramo en Canadá, 2.8 dólares canadienses, el tipo de cambio es 13.2, el precio en pesos es 2.8 por 13.20 y eso nos da 36.96. Ahora convertimos a toneladas y sabemos que una tonelada es 1000 kilos. Entonces multiplicamos el precio en pesos mexicanos por 1000 y esto nos da 36.960 pesos por tonelada. Ahora, el cálculo del margen de ganancia es con los costos totales por tonelada, que es 28,000 más 12,500 igual a 4,500, 40,500. Los ingresos por tonelada es de 36.960 y el margen de ganancia por tonelada pues simplemente es de la resta. Entonces 36.960 de lo que tenemos aquí de ingresos por tonelada menos 32.760 y justamente eso nos da los 4,200 pesos. Entonces justamente la respuesta correcta es la C. Revisemos ahora un reactivo con tablas. Es muy importante que te familiarices con las tablas porque son muy frecuentes en el examen y muy preguntadas. Entonces en este caso dice así: un reactivo con el tema de evaluación de mercados globalizados. Una empresa mexicana del sector automotriz desea exportar autopartes a Brasil, Alemania o Japón. Para tomar una decisión estratégica ha analizado los costos logísticos, arancelarios y la demanda en cada país. La siguiente tabla muestra los datos recopilados. Entonces tenemos aquí los países: Brasil, Alemania, Japón, el porcentaje de arancel de cada uno, el costo logístico en dólares tonelada, la demanda anual estimada en toneladas y el precio de venta en dólares por tonelada. Entonces vemos aquí bastantes cifras, no te asustes, simplemente es analizarlas con calma, pero rápido a la vez porque en el examen no tienes mucho tiempo. Entonces, si la empresa mexicana busca maximizar su margen de ganancia por tonelada exportada, ¿cuál es el mejor mercado para ingresar? A, Brasil, B, Alemania o C, Japón. Bien, vamos a ver, la respuesta correcta es Japón, pero ¿por qué? Bueno, primero hay que calcular los ingresos netos por tonelada exportada, descontando el arancel. Entonces en Brasil tenemos que es 9,500, tal como podemos ver acá, y lo respectivo tanto para Alemania y Japón. Entonces justamente hacemos la multiplicación con los datos que nos están poniendo. Posteriormente obtenemos pues las cifras. Por ejemplo aquí 9,500 por punto 20, que es lo que ya vimos en la tablita, nos da justamente ese número y al restarlo nos da 7,600 dólares. Hacemos lo correspondiente tanto para Alemania y Japón y nos dan estas cifras. Entonces, en segundo lugar, calculamos el margen de ganancia por tonelada, que es ingreso neto menos costo logístico. Entonces, para Brasil, Alemania y Japón, simplemente restamos lo que ya obtuvimos, pues bueno, justamente del costo logístico. Y entonces esto nos va a dar los siguientes números: 6,100 dólares, 9,576 para Alemania y para Japón 10,785. Por lo tanto, pues bueno, vemos que el que tiene mayor margen de ganancia por tonelada es Japón con 10,785 si lo comparamos con Brasil y Alemania. Otro reactivo con tablas. En este caso el tema es evaluación de mercados globalizados y optimización de costos en exportación. Dice así: un gerente de comercio exterior de una empresa mexicana de dispositivos médicos está evaluando la viabilidad de exportar su producto estrella, que son stents coronarios, a 3 mercados, que prácticamente son un tipo de dispositivo que se pone en el corazón para prevenir infartos de corazón o infarto agudo de miocardio, o si ya hubo uno, pues prácticamente lo que se diría coloquialmente destapar arterias, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Francia y China. Para tomar una decisión informada, analiza costos logísticos, arancelarios, impuestos locales y la demanda potencial en cada país. La siguiente tabla muestra los datos recopilados. Tenemos aquí Estados Unidos, Francia, China, los aranceles, los costos logísticos, el IVA, la demanda anual y el precio de venta.
Bien, si la empresa busca maximizar su rentabilidad neta total, ¿a qué mercado debería exportar? ¿Estados Unidos, Francia o China? Entonces, tal como lo hicimos en el reactivo anterior, hay que tener mucho cuidado con las tablas, analizar rápido, y aquí lo importante es el planteamiento. O sea, sobre todo aprenderse muy bien cuáles son estas fórmulas y qué es lo que vamos a calcular. Entonces, aquí tenemos que el primer cálculo es de ingresos netos por unidad exportada, considerando arancel e IVA. Entonces, ingreso neto es igual a precio de venta menos arancel aplicado menos IVA aplicado. Prácticamente los datos que vemos aquí en las tablitas los tenemos que descargar. Ok. Por ejemplo, esto de precio de venta menos arancel aplicado, todo esto ya viene en la tablita. Entonces, lo importante aquí es más bien que tú te aprendas cómo es que se tiene que plantear. Y aquí, lamentablemente, para este video no podemos ver todos los cálculos que se hacen para fines de este examen, pero para que te des una idea es muy importante que más que los datos de la tabla, te aprendas las fórmulas y las sepas aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para Estados Unidos, vemos que ese 450 es el precio de venta, el arancel es de 0%, entonces, pues obviamente se va a multiplicar así, y pues no vamos a tener, o sea, porque sería 450 menos 0, pues nos sigue dando lo mismo. Hacemos lo propio tanto con Francia como China y ya tenemos aquí las cifras. Ahora, el margen neto por unidad exportada, que es el ingreso neto menos el costo logístico, pues bueno, prácticamente es lo que ya estuvimos viendo, ¿no? De esta forma tenemos el margen unitario, que es igual a ingreso neto menos costo logístico. Entonces, para Estados Unidos tenemos el 450 que obtuvimos, y bueno, vamos a ver los costos logísticos, como vemos aquí. Entonces, esto es lo que justamente vamos a restar en la otra zona. Tenemos los datos correspondientes y posteriormente tenemos que calcular la ganancia total en cada mercado. Y esto es el margen unitario por la demanda anual. Entonces, la ganancia total es igual al margen unitario por la demanda anual. Para Estados Unidos, justamente estas cifras que ya tenemos aquí del margen unitario, las vamos a multiplicar por la demanda anual. En este caso, pues la demanda anual es la que podemos ver en esta parte de la tabla. Entonces, ya que hacemos la multiplicación, tenemos cifras pues enormes, pero pues así es el comercio. Y en este caso, Estados Unidos tiene $22.125.000, Francia $10.674.000 y China $26.110.000. Por lo tanto, pues quien tiene mayor ganancia es, en este caso, China. Ahora, prácticamente la justificación indica que China ofrece la mayor ganancia total anual con $26.11 millones, a pesar de que su arancel del 10% y el IVA es del 13%. Esto se debe a la mayor demanda de 70.000 unidades, compensando los mayores costos logísticos. Estados Unidos, con $22.12 millones, ofrece un menor margen total debido a su menor demanda anual. Francia, con $10.67 millones, es la opción menos rentable debido al alto IVA del 20% y su demanda reducida. Por lo tanto, China es el mercado más rentable a pesar de sus barreras comerciales. Siguiente reactivo. En este caso, el reactivo es del tema cálculo de factibilidad para la creación de negocios y costos de entrada a mercados internacionales, obviamente de la subárea 1.2 generación de negocios. Una empresa mexicana de autopartes busca expandirse al mercado de la Unión Europea mediante la exportación de frenos de alto desempeño. Sin embargo, para operar dentro del bloque europeo debe cumplir con los siguientes requisitos: certificación IMARC exigida por la Unión Europea, cumplimiento con la regulación UNES R90 con un costo de $250.000 en pruebas de homologación, pago de un arancel de 4% sobre el valor aduanero de la mercancía, costo logístico de $2.750 por contenedor de 10.000 unidades. Cada freno tiene un costo de fabricación en México de $18.5 por unidad. El precio de venta en la Unión Europea es de $32.75 por unidad y se espera exportar 100.000 unidades en el primer año. Bueno, entonces, para evaluar la viabilidad de este proyecto, el gerente de comercio exterior necesita calcular el costo total de cumplimiento normativo, aranceles y logística para el primer año de operación. Con base en los datos proporcionados, ¿cuál es el costo total estimado en dólares? A, $303.250, B, $351.000 o C, $412.750. Muy bien, aquí la respuesta es la B, que es $351.000. Vamos a ver cómo se hace esto paso a paso, para que obviamente pues sepas que en el examen te pueden venir cálculos. Entonces, el costo de homologación, que es UNES R90, tiene un costo fijo de $250.000. Obviamente estos datos los obtenemos de aquí. Es lo primero que tienes que hacer, saber de qué nos están hablando y pues si nos ponen una cifra, pues a qué se refiere y relacionarla. Luego, el arancel sobre el valor aduanero, que es el costo de fabricación total, que es de 100.000 por 18.50, que son prácticamente datos que nos están proporcionando justamente aquí. Ok,
por 18.50 nos da $1.850.000. El arancel del 4% es esto por el 0.04, ya convertido en decimal el porcentaje, y esto es $74.000. Luego el costo logístico es que se necesitan 10 contenedores para exportar 100.000 unidades. Entonces esto es 100.000 entre 10.000, entonces nos da 10 contenedores. El costo total de logística es esto por los 2.750, que son $27.500. Entonces pues es muy importante que, por ejemplo, aquí vienen los costos logísticos por contenedor. Es muy importante que pues a la hora del examen tengas todos los datos, que estés viendo toda la pantalla en el caso de que sea virtual, o las hojas, y que no se te pierdan los datos. Ahora, el costo total de cumplimiento normativo en aranceles y logística es 250.000 más 74.000 más 27.000 es igual a 351.500. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La justificación es que el cálculo incluye costos fijos y variables asociados a la entrada en el mercado de la Unión Europea. La certificación UNES-R 90 es obligatoria y representa un gasto inicial elevado. El arancel del 4% se aplica sobre el valor aduanero de la mercancía y el costo logístico por contenedor debe ser considerado para la exportación completa. Entonces, este reactivo pues evalúa el conocimiento sobre costos de entrada a mercados, normativas internacionales y cálculos arancelarios aplicables en el comercio exterior. Ahora veamos reactivos con el formato de completamiento. Muy bien, esta clase de reactivos usualmente te van a poner una imagen, te van a poner un párrafo, te van a poner un espacio que vas a tener que responder con cualquiera de las tres opciones. En este caso, el reactivo es del tema análisis de variables socioambientales, económicas, político-legales y tecnológicas. Dice así: una consultora en comercio internacional ha elaborado un informe sobre la evolución de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina durante los últimos 5 años. La siguiente gráfica muestra la variación porcentual de la IED en México, Brasil y Chile entre 2019 y 2023. Con base en la tendencia observada, completa el siguiente enunciado. El país que presenta la mayor estabilidad en la atracción de inversión extranjera directa durante el periodo analizado es México, Brasil o Chile, debido a su menor variabilidad y menor exposición a riesgos políticos y económicos. Entonces tenemos aquí una tabla que nos está indicando la variación de la inversión extranjera directa. Ten en cuenta que en el examen Ceneval te van a poner imágenes, tablas, mapas, por lo cual tienes que ser bastante juicioso y no asustarte. Sobre todo yo te recomiendo que inicies de arriba a abajo y de izquierda a derecha, siempre que estés analizando tanto una tabla, una gráfica, porque pues es el orden en el cual así se han diseñado todas estas cuestiones de estadística, ya que pues así es como leemos, ¿no? Entonces justamente es así. Entonces tenemos aquí la variación porcentual de la IED y pues los años. Vemos que, por ejemplo, pues Chile inicia aquí en 4, va variando, Brasil inicia más o menos como por un 6.2, luego baja, sube, y México pues hace lo propio, más o menos se ubicaría aquí en un 5.6, 5.7, baja, sube, es el que tiene mayor tendencia a subir y posteriormente se estabiliza más o menos aquí en, vamos a calcular, en un 3.8 más o menos. Entonces, la respuesta correcta es Chile, porque en este caso dice así, que Chile lo podemos ver acá, dice así: en términos de inversión extranjera, la estabilidad en el crecimiento es un factor clave para los inversionistas. Mientras que México y Brasil presentan fluctuaciones considerables, Chile ha mantenido un crecimiento moderado pero constante, a lo que indica un menor nivel de exposición a riesgos macroeconómicos y políticos. Entonces México presenta un comportamiento relativamente estable, pero con una caída en 2020, recordemos por COVID-19, y una leve desaceleración en 2023. Brasil exhibe la mayor volatilidad, con cambios drásticos de positivo a negativo, lo que lo hace menos predecible para inversión extranjera. Pues eso es tal como pudimos ver, ¿no? Que esta es una caída estrepitosa en el caso de Brasil. Y Chile muestra menor variabilidad, con una tendencia estable en el rango de 1.2% al 3.8%, sin caídas bruscas. Un gerente de comercio exterior de una empresa mexicana de autopartes en Veracruz está evaluando la viabilidad de exportar 500.000 unidades de sensores electrónicos para frenos a Canadá, Alemania y Japón. Para ello, ha analizado costos logísticos, impuestos y rentabilidad neta esperada. La siguiente tabla muestra la información recopilada. Sin embargo, falta calcular la ganancia neta total en cada país. Entonces tenemos aquí esta tabla donde nos muestra Canadá, Alemania y Japón, el precio de venta, el arancel en porcentaje, el IVA en porcentaje, el costo logístico por unidad y la ganancia neta total en dólares. Ten en cuenta que para esta clase de reactivos de completamiento te van a pedir que completes algún dato o varios datos en una tabla, o por ejemplo en una imagen, o incluso en el propio texto en un párrafo. Entonces nos dice: complete la tabla con los valores correctos, y prácticamente pues nos están poniendo aquí para
los diferentes países, Canadá, Alemania y Japón. Son muchos números, entonces pues prácticamente nos piden hacer un cálculo en forma implícita. Bueno, la respuesta correcta es la A, que es justamente la que nos pone estos datos que habría que llenar en estas tablitas, y prácticamente hay que hacer el cálculo. Bueno, dice, primero hay que hacer el cálculo de ingresos netos por unidad exportada, luego el margen neto por unidad exportada, y 3, la ganancia neta total, que es lo que ya vimos más o menos en los reactivos previos de cuestionamiento directo, pero vamos a hacerlo. Bueno, entonces, ingresos netos por unidad exportada. Vemos aquí que Canadá tiene 75, Alemania 80 y Japón 85. Entonces, estos datos pues se obtienen prácticamente de la tabla de acuerdo a los precios de venta, lo que tenemos acá. Posteriormente, pues tenemos que multiplicar por la cifra que nos están poniendo aquí del arancel, respectivamente, pero de porcentaje hacerlo a decimal. Entonces, ya que hicimos eso, pues justamente hay que seguir la operación aritmética. Y en el caso de Canadá es 75 menos 3.75 menos 7.5 nos da $63.75. En el caso de Alemania es 80 menos 6.4 menos 15.2 nos da 58.4. En el caso de Japón es 85 menos 8.5 menos 6.8 nos da $69.7. Ahora tenemos lo que se llama margen neto por unidad exportada. En el caso de Canadá es el ingreso neto, que es este de aquí, y lo vamos a restar de la unidad exportada. Entonces recuerda que estos datos vienen aquí en la tabla. Lo importante es el planteamiento para hacer el desarrollo del problema. Entonces hacemos lo propio con Alemania y Japón y nos van dando estas cifras. Y finalmente la ganancia neta total, que es el margen unitario por cantidad exportada. Entonces es el margen neto por unidad exportada por la cantidad. Entonces tenemos justamente lo que obtuvimos del margen y vamos a multiplicarlo por la cantidad. Ok, entonces en este caso nos están indicando que se está evaluando la viabilidad de exportar 500,000 unidades, o sea, es una evaluación simplemente. Por eso hay que multiplicarlo por eso. Entonces, ya que hacemos el cálculo, pues obtenemos que, por ejemplo, para Canadá tenemos esta cifra, 25.875, o mejor dicho, 25.875.000, Alemania 21.700.000 y Japón 25.850.000. Por lo tanto, la respuesta correcta es la. Parece que es muy difícil, pero pues en realidad aquí lo importante es el cálculo, que no se nos olvide cómo se hace. Entonces, Japón ofrece la mayor ganancia neta total a pesar del mayor costo logístico debido a su menor carga tributaria neta y precio de venta más alto. Alemania es el menos rentable debido a su alto IVA del 19% y costos logísticos elevados. Y Canadá es una opción viable, pero su rentabilidad es menor que Japón. Sin embargo, pues la respuesta correcta es esta porque hicimos los cálculos. Ahora un reactivo con el tema de evaluación de mercados globalizados y estrategias de comercialización. Una empresa mexicana especializada en exportación de productos agrícolas está evaluando la estrategia de comercialización óptima para 3 mercados potenciales: Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Para ello, ha analizado factores críticos como canales de distribución, normatividad, barreras no arancelarias, diferenciación del producto y hábitos de consumo. A continuación se presenta un análisis de estos factores en cada mercado. Sin embargo, falta completar las celdas con la estrategia de comercialización más adecuada en cada caso. Bueno, entonces tenemos aquí la tablita que se nos está indicando. Tenemos el mercado, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, el canal de distribución preferido. En Estados Unidos es el retail de supermercados, los Emiratos, tiendas gourmet y Horeca, y en Corea del Sur, plataformas e-commerce. La normatividad clave para Estados Unidos es FDA, USDA o FDA y USDA. Para los Emiratos Árabes es certificación halal. Para Corea del Sur es KFDA y MFDS. Entonces, en cuanto a las barreras no arancelarias, Estados Unidos tenemos que son fitosanitarias y etiquetado. Para Emiratos, regulaciones religiosas y restricciones de etiquetado. Corea del Sur, normas de inocuidad y etiquetado obligatorio. Y en la diferenciación del producto, para Estados Unidos es alta competencia con precios bajos. Para Emiratos es demanda de productos premium. Y para Corea del Sur es preferencia por productos innovadores. Entonces, la estrategia de comercialización ya con todos estos datos es lo que nos piden llenar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de comercialización más adecuada en cada caso? Y bueno, pues aquí tenemos prácticamente cuáles son las opciones para cada uno de los países. Entonces, la respuesta correcta es la B, que nos dice que estrategia de valor agregado para Estados Unidos. Enfoque en certificaciones en Emiratos Árabes Unidos y alianzas con distribuciones en Corea del Sur. Ahora, ¿por qué? Bueno, la justificación es que Estados Unidos es el mercado
que es altamente saturado con productos de bajo costo. La mejor estrategia es una diferenciación por valor agregado en aspectos como sostenibilidad, frescura o certificaciones orgánicas. Entonces es más como de analizar qué se nos está poniendo aquí. Este es un reactivo difícil porque ya tienes que conocer más o menos algún antecedente del propio país. Entonces, la estrategia correcta es el valor agregado para competir en calidad y certificaciones. En cuanto a los Emiratos Árabes, los consumidores prefieren productos premium y gourmet, lo que refiere un enfoque en certificaciones como halal y etiquetado personalizado. Entonces, se debe enfatizar la exclusividad y diferenciación del producto. Por lo tanto, la estrategia son certificaciones y diferenciación premium. Recuerda que, obviamente, pues esto viene justamente en esta parte. Esto es clave para que lo sepas para fines del examen. Y finalmente, Corea del Sur, pues este mercado tiene una alta penetración de e-commerce y plataformas digitales como Coupang y Naver Shopping. La estrategia adecuada es una fuerte presencia digital con publicidad en redes y alianzas con marketplaces. Entonces la estrategia correcta es marketing digital y alianzas con distribuidores en línea. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Valor agregado para Estados Unidos, certificaciones en Emiratos y alianzas con distribuciones en Corea del Sur. Entonces, bueno, pues prácticamente la comercialización internacional debe considerar factores regulatorios, barreras no arancelarias y hábitos de consumo específicos de cada mercado. Para Estados Unidos, pues no es viable competir solo en precio, por lo que el valor agregado en sostenibilidad o frescura genera mayor aceptación. Para los Emiratos, la certificación halal y un posicionamiento premium son esenciales para acceder a su mercado, y en Corea del Sur las plataformas de comercio electrónico dominan la distribución, por lo que una estrategia digital es la mejor opción. Muy bien, ahora un reactivo con el tema de barreras no arancelarias y normativas aduaneras en mercados internacionales. Una empresa mexicana de equipos biomédicos ha recibido solicitudes de exportación desde India, Turquía y Sudáfrica. Antes de definir la estrategia de entrada a estos mercados, el gerente de comercio exterior ha analizado los requisitos regulatorios, barreras no arancelarias y costos asociados al cumplimiento normativo. La siguiente tabla presenta un resumen de las condiciones de cada mercado, pero falta completar el dato correspondiente al certificado sanitario obligatorio en Sudáfrica. Entonces, bueno, tenemos aquí la tabla, vemos que nos pone el mercado India, Turquía, Sudáfrica y el registro de aduanas. Para India es el Importer Exporter Code, IEC, su certificación sanitaria es CDSCO Form 41 y de barreras no arancelarias es el etiquetado en inglés e hindi obligatorio. El tiempo de despacho aduanal es de 12 días. Para Turquía el número de registro es Gumruk, la certificación es Turkak para equipos médicos, inspección obligatoria en aduana y el tiempo de despacho es de 9 días. Para Sudáfrica, el número de importador SARS, la certificación es la que no sabemos, las barreras es el cumplimiento con SAPS y etiquetado bilingüe y el tiempo de despacho es de 14 días. Con base en los requerimientos regulatorios internacionales, ¿qué certificación es obligatoria en Sudáfrica para equipos biomédicos? Entonces tenemos el MSC Certificate o Medicines Control Council, que es el SAPRA o South African Health Products Regulatory Authority o MHRA o MHRA, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Entonces en este caso la respuesta pues es muy fácil, en este caso es la B, que también hay reactivos así que parece que son muy difíciles, pero pues en realidad la respuesta es muy obvia, pero pues no te confíes. Entonces, para exportación de equipos biomédicos a Sudáfrica es obligatorio cumplir con los estándares establecidos por SAHPRA, que regula dispositivos médicos en el país. Entonces, otras opciones pues son antiguas y fueron reemplazadas por justamente este estándar en 2018. Y el MHRA es una entidad reguladora del Reino Unido y no aplica en este caso. Bueno, por ejemplo, vemos que la India requiere justamente y la principal barrera arancelaria es el etiquetado en inglés e hindi, además del alto impacto y el tiempo de despacho de 12 días. Para Turquía pues justamente es lo propio, y en Sudáfrica pues ya analizamos justamente por qué es la respuesta correcta esa. Ahora veamos reactivos con el formato de ordenamiento. Bueno, esta clase de reactivos, recuerda, nos van a poner un problema en el cual nos van a indicar ciertos elementos que de acuerdo a ese problema tenemos que ordenar sobre cuál sucede primero y cuál sucede después en una secuencia lógica. Por ejemplo, este reactivo es del tema de comparación de tratados de libre comercio de la subárea 1.3 Estrategias de comercialización y competitividad. Entonces dice así: un especialista en comercio internacional está evaluando las similitudes y diferencias entre 3 tratados comerciales: el TEMEC, que es México, Estados Unidos, Canadá;
el CPTPP, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y la Unión Europea-México con el Acuerdo Global con la Unión Europea. En este caso nos dicen, ordene los siguientes aspectos desde el más común entre los tratados hasta el más específico de un solo acuerdo. Y nos ponen esta imagen en la cual pues es un diagrama de Venn que nos está más o menos poniendo en qué coinciden cada uno de los tratados, que es prácticamente pues el problema, ¿no? Que es cuáles son los aspectos más comunes y menos comunes. Entonces, mientras más cercanos estén los universos en este diagrama de Venn, donde convergen los mundos, en este caso los tratados, pues es lo más común, y mientras más se aleja, pues es lo menos común. Entonces pues nos están echando un poquito la mano, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que nos ponen 5 elementos a ordenar. Vemos que la respuesta correcta es la A, y vemos que primero es 5, que es eliminación de aranceles, en este caso, como podemos ver aquí, ¿no? Eliminación de aranceles en bienes industriales. Posteriormente es 4, que es protección de inversiones con mecanismos arbitrales, tal como podemos ver acá, que está prácticamente del centro hacia afuera. Posteriormente es 1, reglas de origen acumulativas, tal como podemos ver acá. Posteriormente disposiciones laborales estrictas, que está un poquito más lejos. Y finalmente 3, regulaciones sanitarias y fitosanitarias específicas por región, que es lo que está más lejano. Entonces pues esta imagen nos está ayudando mucho, pero pues ten en cuenta que no siempre va a haber esa clase de imágenes. Entonces, bueno, ¿por qué es así la respuesta? Bueno, porque los acuerdos de libre comercio comparten ciertos principios básicos como la eliminación de aranceles y la protección de inversiones, pero tienen diferencias clave en normativas laborales y sanitarias. Entonces, el orden o la ordenación debe reflejar desde los elementos más comunes hasta los más específicos. Por ejemplo, la eliminación de aranceles en bienes industriales es común en los 3 tratados y principio fundamental del comercio internacional. La protección de inversiones con mecanismos arbitrales pues está presente en el TMEC, en el CPTPP, la Unión Europea-México, aunque con diferencias en los procedimientos. Las reglas de origen acumulativas son comunes en el TMEC y en el CPTPP, pero menos relevante en el acuerdo con la Unión Europea. Las disposiciones laborales estrictas es característica más específica del TMEC, derivada de exigencias de Estados Unidos en materia laboral. Y finalmente, las regulaciones sanitarias y fitosanitarias específicas por región nos indican que son más restrictivas en el Tratado de Unión Europea-México y el CPTPP debido a diferencias en normativas de seguridad y etiquetado. Este reactivo nos indica lo siguiente. Es de la subárea 1.2 generación de negocios con el tema estrategias de entrada a mercados internacionales. Una empresa mexicana de autopartes planea establecer una filial manufacturera en Vietnam para aprovechar costos laborales más bajos y acceder al mercado del sudeste asiático. Para ello, debe seguir un proceso administrativo y legal que garantice su correcta instalación. Ordene cronológicamente los pasos necesarios para la apertura de la filial en Vietnam. Entonces tenemos aquí pues los 5 elementos, vemos que la respuesta correcta es la A y vamos a ver qué nos dice. Dice que primero es 2, obtención de la licencia de inversión extranjera IRC, 1, registro de la empresa ante la Autoridad de Inversión Extranjera FIA, 4, formalización del contrato de arrendamiento o compra de la planta, posteriormente 5, inscripción en el Ministerio de Industria y Comercio para permisos de operación y 3, registro fiscal y apertura de cuenta bancaria en Vietnam. Bien, entonces justamente esa es la respuesta correcta, pero vamos a ver. La obtención de la licencia de inversión extranjera indica que antes de registrar una empresa en Vietnam se debe obtener la Investment Registration Certificate o IRC, ya que es el permiso que otorga el derecho de inversión. Luego, el registro de la empresa ante la Autoridad de Inversión Extranjera FIA es que una vez aprobada la inversión, la empresa debe inscribirse justamente a esta agencia, que es la Foreign Investment Agency, que gestiona la entrada a compañías extranjeras. Luego, la formalización del contrato de arrendamiento o compra de la planta. Con el registro legalizado, la empresa debe asegurar su infraestructura mediante la compra de arrendamiento en instalaciones industriales. Luego, la inscripción en el Ministerio de Industria y Comercio. Antes de operar, debe obtener permisos específicos según su sector ante el Ministry of Industry and Trade, o MOIT. Y el registro fiscal y apertura de cuenta bancaria en Vietnam, porque finalmente la empresa debe registrarse ante la autoridad fiscal y abrir una cuenta bancaria para operaciones financieras. Entonces, pues la justificación es que la inversión extranjera en Vietnam sigue una estructura regulatoria estricta. La IRC es el primer paso, pues sin él no es posible registrar una empresa. Luego se realiza la inscripción ante la FIA, se obtiene un inmueble, se gestionan permisos de operación y finalmente se completa el registro fiscal. Siguiente reactivo. Un ejecutivo de negocios internacionales está negociando un contrato de distribución exclusiva con una empresa en Corea del Sur. Para asegurar el éxito de la negociación, debe seguir un proceso estructurado que permita reducir riesgos comerciales y garantizar la viabilidad del acuerdo. Ordene los siguientes pasos de acuerdo al proceso de negociación internacional.
Entonces también tenemos nuestros 5 elementos, nuestras 3 opciones de respuesta, y nos indican que la respuesta correcta es la A. Así que primero es 4. Desarrollo de estrategia de entrada y adaptación cultural. 1. Evaluación de antecedentes del socio comercial. 2. Definición de términos comerciales y financieros. 5. Negociación y ajuste de cláusulas contractuales. Y 3. Elaboración y firma del contrato de distribución. Ahora, ¿por qué ese es el orden? Bueno, en cuanto al desarrollo de estrategia de entrada y adaptación cultural, pues antes de negociar se debe analizar el mercado, las barreras culturales y regulatorias. La evaluación de antecedentes del socio comercial, porque se investiga la solidez financiera, reputación y cumplimiento normativo del distribuidor. Posteriormente, la definición de términos comerciales y financieros, porque se establecen precios, exclusividad, plazos de pago y obligaciones contractuales. En cuanto a la negociación y ajuste de cláusulas contractuales, porque ambas partes refinan los términos, incorporando condiciones específicas y mitigando riesgos. Y la elaboración y firma del contrato de distribución, porque una vez acordadas las condiciones finales, se debe firmar el contrato y se formaliza la relación comercial. Un especialista en comercio exterior está evaluando la viabilidad de exportar dispositivos médicos a 3 mercados: Australia, Arabia Saudita y Sudáfrica. Para ello, debe seguir un proceso estructurado de análisis considerando factores arancelarios, costos logísticos y barreras regulatorias. Ordene los siguientes pasos en el proceso de evaluación de viabilidad de exportación. Deberá revisar la tabla anexa que muestra información clave de cada mercado. Bueno, también tenemos aquí nuestros 5 elementos que vamos a ordenar. Tenemos la tabla y nos ponen cuáles son los mercados: Australia, Arabia Saudí o Saudita y Sudáfrica. El arancel, los costos logísticos en unidades, precio de unidad, la certificación obligatoria y los incentivos fiscales. Entonces, vemos que la respuesta correcta es la C y vamos a analizar. Dice que aquí 4 es la identificación de incentivos fiscales y tratados comerciales como primer número. Luego 1, análisis de costos logísticos y barreras arancelarias. 2, evaluación del entorno regulatorio y certificaciones exigidas. Luego es 3, comparación de la rentabilidad esperada en cada mercado. Y finalmente 5, selección del mercado más viable y desarrollo del plan de entrada. Bueno, entonces vemos aquí que las certificaciones son para Australia la TGA, que es Therapeutic Goods Administration; para Arabia Saudí la SFDA, que es Saudi Food and Drug Authority; y para Sudáfrica la SAHPRA, que es South African Health Products Regulatory Authority, como ya vimos previamente. Entonces, pues bueno, al hacer este análisis, por ejemplo, aquí los incentivos fiscales: para Australia es exención del IVA en salud, para Arabia Saudí es exoneración parcial de aranceles y para Sudáfrica ninguno. Por lo tanto, bueno, pues antes de evaluar costos y regulaciones es clave identificar incentivos fiscales y tratados comerciales que puedan reducir barreras de entrada. Luego se comparan costos logísticos y aranceles, seguido de cumplimiento normativo. Y finalmente se analiza la rentabilidad esperada y se selecciona el mercado óptimo. Entonces, para analizar con más calma, vamos a ver primero la identificación de incentivos fiscales y tratados comerciales. Se analiza si existen beneficios fiscales o acuerdos que faciliten la exportación. Australia y Arabia Saudita ofrecen incentivos mientras que Sudáfrica no. El análisis de costos logísticos y barreras arancelarias, porque se comparan los aranceles y costos logísticos, y Australia tiene un arancel de 0%, mientras Sudáfrica impone un 10%. Por eso fue muy importante que para que analicemos o respondamos correctamente a este caso, viéramos justamente la tablita. Posteriormente se comparan los aranceles y costos logísticos, como ya vimos, se evalúa el entorno regulatorio y certificaciones exigidas, y se revisa si la empresa cumple con los estándares regulatorios del país objetivo. Cada mercado exige una certificación diferente. 4. Comparación de la rentabilidad esperada en cada mercado, porque se analiza el impacto de costos y regulaciones sobre el margen de ganancia. Y 5. La selección del mercado que es más viable y desarrollo del plan de entrada, porque se elige el mercado con mayor atractivo, considerando todos los factores anteriores. Ahora revisemos reactivos con el formato de relación de elementos. Bueno, esta clase de reactivos nos van a poner, ya sea en una tabla o nos van a poner libremente en la hoja o en la pantalla, 2 columnas. En la primera columna nos van a poner ya sea una definición, un concepto, un número, algo que se tenga que relacionar con lo que se encuentra en la columna que está a la derecha. Obviamente la forma como se hace el match o se hace el cruce, pues no es siempre directa, no es izquierda-derecha, no, a veces puede ser que esta celda se relacione con el concepto que está acá o que está con la de acá, etcétera. Entonces es muy importante que lo leas. Particularmente te recomendaría dejar estos reactivos para el final, pero si ves que es muy fácil o no nos ponen tantos elementos como 5, a veces nos van a poner a relacionar 2 elementos con 4 de acá o 2 con 5. Entonces, bueno, ya verás tú durante el examen qué te parece más fácil, pero mi recomendación es que sea al final. Entonces, este reactivo es el tema de estrategias de entrada a mercados internacionales.
Un gerente de expansión internacional está analizando estrategias de entrada a distintos mercados según la inversión y el control que su empresa tendrá en cada caso. Relacione el tipo de estrategia de entrada con su característica principal. Entonces tenemos aquí las estrategias de entrada y las características. Vemos que la respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. Bueno, aquí afortunadamente pues parece ser que sí, la relación es directa, pero no siempre es de esa forma en el examen. Nos pone que 1. La exportación indirecta permite acceso rápido sin inversión en activos fijos. 2. Con B. Otorga derechos de uso de marca y modelo de negocio. 3. Joint venture. Se relaciona con la asociación con una empresa local compartiendo riesgos. 4. Filial de propiedad total. Con D. Porque requiere alta inversión pero ofrece máximo control. Y 5. Licenciamiento. Se relaciona con el uso de propiedad intelectual a cambio de regalías. Ahora, la exportación indirecta permite acceso rápido sin inversión en activos fijos. Entonces se usa intermediarios como el trading companies, minimizando riesgos y costos. La franquicia, que en este caso es la B, otorga derechos de uso de marca y modelo de negocio. Y es un modelo basado en replicar un negocio exitoso a cambio de regalías y control limitado. El joint venture es una asociación o se caracteriza con una asociación con una empresa local compartiendo riesgos y requiere colaboración con una empresa local para dividir inversión y conocimientos. La filial de propiedad total requiere alta inversión pero ofrece máximo control e implica inversión directa en infraestructura y operaciones en el extranjero. El licenciamiento, por su parte, se caracteriza por el uso de propiedad intelectual a cambio de regalías y permite que una empresa extranjera use tecnología, marcas o patentes sin ceder propiedad. Una licenciada en comercio exterior está analizando la normativa técnica requerida para exportar distintos productos a mercados internacionales. Para ello, debe relacionar los productos con su regulación específica, considerando estándares obligatorios y certificaciones aplicables. Relacione el producto con su regulación técnica internacional obligatoria. Bueno, entonces tenemos aquí el producto exportado y la normativa o certificación requerida. Bueno, vamos a ver la respuesta correcta. En este caso nos ponen que es la B. Vamos a ver qué nos dice. Nos ponen que en la B, 1, vamos a estar haciendo esto durante el reactivo. Alimentos procesados se va a relacionar, de acuerdo a la respuesta correcta, con la C, que es el HACCP. Vamos a analizar esto con más calma adelante. Luego, 2, que son dispositivos médicos, con la A, que es la ISO 13485. Luego, la 3, que es vehículos automotores, con la E, que es un SR100. Posteriormente, 4, que es equipos electrónicos, con la B, que es CE Marking. Y finalmente 5, juguetes infantiles, con la D, que es ASTM F963. Bueno, ¿cómo se obtiene la respuesta correcta? Bueno, por ejemplo, para los alimentos procesados, ya que hicimos el match, que es la HACCP, que pues en inglés es del control de peligros alimentarios, y es un sistema globalmente aceptado para evitar contaminación en la producción de alimentos. En cuanto a los dispositivos médicos, la ISO 13485, que es la gestión de calidad médica, establece requisitos de calidad en la fabricación y distribución de equipos médicos. En cuanto a los vehículos automotores, la UNES R100 nos indica de la seguridad de vehículos eléctricos y regula la seguridad en baterías y sistemas eléctricos de automóviles. En cuanto a los equipos electrónicos, la CE Marking, que es de conformidad con normas europeas, indica que un producto electrónico cumple con los requisitos de la Unión Europea. Los juguetes infantiles se relacionan con la ASTM, que es la ASTM F963, que es la seguridad de juguetes y es un estándar estadounidense que regula la toxicidad, partes pequeñas y resistencia de juguetes. Entonces cada producto tiene una certificación internacional específica, sin la cual no puede comercializarse en determinados mercados. Entonces justamente pues ya revisamos con qué se relaciona cada una. Un especialista en negocios internacionales está negociando un joint venture con una empresa en Corea del Sur para fabricar semiconductores en el mercado asiático. Para ello, debe definir aspectos clave como la estructura de inversión, la distribución de riesgos y el control de la operación. Relacione cada aspecto del joint venture con su descripción correcta. Entonces tenemos aquí las joint venture, el aspecto y los ejemplos concretos. Bueno, entonces vamos a la respuesta correcta. En este caso es la A. Afortunadamente vemos que aquí pues la relación es directa, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Ten en cuenta que no siempre es así en el examen, pero bueno, para fines de este reactivo que estamos analizando, pues sí lo es, ¿no? Entonces tenemos aquí el aspecto en un joint venture. Por ejemplo, este joint venture de capital compartido, su ejemplo concreto al que le hacemos match es que Toyota y Panasonic crean una empresa conjunta para fabricar baterías para autos eléctricos, compartiendo inversión y control, que bueno, prácticamente es
la definición clásica del joint venture. Ahora, el joint venture contractual nos ponen el ejemplo y el match, que es McDonald's firma un acuerdo con franquiciatarios locales en India para operar bajo su marca, pero sin compartir activos ni propiedad legal. Luego, la distribución de riesgos financieros, que en este caso son de aviones. Boeing y Embraer acuerdan que una nueva empresa desarrollará aviones comerciales compartiendo tanto costos como ganancias y pérdidas. Luego, transferencia de tecnología, que es otro aspecto. Tesla concede licencias de sus patentes de vehículos eléctricos a otras empresas automotrices para impulsar la industria sin vender participación accionaria. Y finalmente el acuerdo de salida, que es Daimler y Chrysler acuerdan términos de disolución después de que la alianza no cumpliera las expectativas, permitiendo la venta de acciones de Daimler. Bueno, en este caso vamos a analizar cada uno de estos aspectos. Joint venture de capital compartido. Ya vimos el ejemplo de Toyota y Panasonic. Es cuando ambas empresas crean una nueva entidad con inversión conjunta y control compartido. La joint venture contractual, como vimos en el caso de McDonald's en India, aquí prácticamente no hay una creación de una nueva empresa, solo un contrato de operación con socios locales. En el caso de distribución de riesgos financieros, como los aviones Boeing y Embraer, ambas empresas acuerdan compartir costos de desarrollo y riesgos de pérdidas. Transferencia de tecnología, Tesla concede licencias y se comparte propiedad intelectual y conocimientos técnicos sin crear una nueva empresa. Y en el acuerdo de salida, con Daimler y Chrysler se establecen cláusulas para la disolución del acuerdo, permitiendo que un socio venda su participación. Un consultor en mercadotecnia internacional está asesorando a una empresa mexicana que planea expandirse a diferentes mercados globales. Para ello, debe segmentar el comportamiento del consumidor con base en factores culturales, económicos y tecnológicos. Relacione el mercado internacional con su característica principal en términos de comportamiento del consumidor. Bueno, entonces tenemos aquí el mercado internacional, el comportamiento, y nos vamos directamente a la respuesta. Bueno, vamos a ver. Prácticamente la respuesta es A, que es 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, y vamos a ver qué es lo que dice. En cuanto al mercado internacional de Corea del Sur, el comportamiento del consumidor se caracteriza por la alta digitalización y dominancia de plataformas de comercio móvil como KakaoPay y NeighborPay. En Italia, hay una fuerte preferencia por marcas de lujo y alto valor en la identidad cultural del producto. En Colombia hay una alta lealtad a marcas con estrategias de promociones y descuentos en punto de venta. En Suecia hay una elevada conciencia ecológica priorizando productos orgánicos y sostenibles. Y en Nigeria, los consumidores con fuerte preferencia por productos de bajo costo y estrategias de microfinanciamiento. Entonces, bueno, en cuanto a Corea del Sur vamos a analizar. Corea del Sur es líder en pagos digitales como los que ya vimos y además tiene un alto consumo de e-commerce. Italia, por su parte, es un mercado clave para moda y lujo, con consumidores que buscan marcas premium y productos con tradición artesanal. Por su parte, Colombia, las estrategias de descuento, promociones y programas de fidelización son clave para atraer consumidores. Suecia, como en los países nórdicos, el consumo de productos eco-friendly y sostenibles es una tendencia dominante. Y en Nigeria, el acceso limitado al crédito y la alta sensibilidad al precio hacen que los consumidores opten por microfinanciamiento y productos económicos.